Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Zúñiga y desde Estudio Pro les quiero contar una gran novedad porque vamos a comenzar un ciclo de charlas de riego inteligente en fruticultura 4.0, con todo, con los mejores especialistas y con todas las temáticas que a ustedes les interesa. Y para comenzar justamente esta jornada quiero darles la bienvenida corporativa a quien es socio fundador y director editorial de Mundo Agro, que está con nosotros, Julio Rodiño. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Pablo. Queremos comenzar dando la bienvenida a este ciclo de charlas de 4 jornadas acerca de cómo utilizar de manera más inteligente el agua en fruticultura. Este recurso que cada vez es más valorado, sin embargo, su manejo se ha convertido en todo un desafío sobre cómo seremos capaces de utilizar en todo el quehacer humano. Quiero saludar muy especialmente a la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. Ella nos entregará en unos minutos más su visión acerca de cómo puede el Estado facilitar la mejor utilización de este recurso y a la vez entregar herramientas para llevar a cabo esta tarea. Sabemos que existe mucha preocupación y temor sobre cómo vamos a resolver finalmente la crisis climática que enfrentamos. El ser humano es responsable de ella y debemos ser nosotros mismos capaces de proponer y encontrar las soluciones. Creemos en la conciencia de las nuevas generaciones, que no se expresa solo en un discurso, sino que en acciones verdaderas, movilizantes y concretas. En Mundo Agro, como medio de comunicación integrado horizontalmente en sus diferentes plataformas, queremos ser capaces de entregarles soluciones reales a los desafíos que enfrentamos en agricultura. Esto a través de nuestra revista, de nuestro portal web, de nuestras redes sociales como articuladores de contenido y de eventos como este. Los invitamos a ser partícipes activos de este cambio. Finalmente, quiero saludar a nuestros auspiciadores y patrocinadores. Sin ellos no habría sido posible la realización de este seminario. Se trata de empresas e instituciones comprometidas con este cambio de conciencia. Gracias entonces a Bayer, RIMSA, Agroprecisión, CDTEC, Wisecon, Copeval, Netafim, Golden Oak, BioGrow, Central Riego y Sokimich. También quiero mencionar a nuestros patrocinadores y especialmente a la Fundación de Innovación Agraria. También al Colegio de Ingenieros Agrónomos, INDAP, Fedefruta y CNR. Para continuar, no puedo dejar de saludar a una persona que ha sido fundamental en la elaboración y el contenido y en la organización de este seminario. Y por su intermedio también agradecer a la Universidad de Chile. Él es ingeniero agrónomo, profesor y director del Centro Regional de Estudios Agronómicos de la misma casa de estudio, Uchile CREA. Además es columnista permanente de nuestra revista, el doctor Rodrigo Callejas. Estamos seguros que no podríamos haber elegido un mejor socio estratégico para la realización de este evento. Rodrigo, bienvenido. Quiero agradecer las palabras de Julio y saludar cordialmente a la ministra de Agricultura, señora María Emilia Undurraga, por acompañarnos en este importante evento, que tiene por objetivo entregar modernas herramientas a los agricultores y que les permitan enfrentar los nuevos desafíos que se están generando en los sistemas productivos debido al cambio climático. Muchos de los retos más importantes en esta nueva realidad tienen directa relación con el riego en la fruticultura. Si bien lo más conocido y dramático se refiere a la escasez hídrica, que varía en intensidad y amplitud en los diferentes territorios, hay otros problemas que debemos enfrentar, como las olas de calor, el incremento de la demanda hídrica debido al alza en la temperatura. Frente a estas problemáticas, no podemos seguir haciendo lo mismo. Debemos ir más allá del riego por surco, del riego por goteo, dado que cada gota de agua tendrá un valor importante. Quedarse en lo que hago hoy es desaparecer, tarde o temprano, como productor frutícola. Frente a la pregunta, ¿qué hace diferente a este seminario de riego de otros que se han dado y que amerita invertir tiempo en él? Bueno, hay varias razones. Es un esfuerzo público-privado donde se integra conocimiento básico, los fundamentos, con acciones prácticas que vienen ejecutando el Estado, profesores
y colegas de empresas privadas bajo principios de sustentabilidad. El riego es visto con una mirada integral, donde las decisiones se toman en función de la planta, su sistema radical, la calidad del suelo vivo, el clima y todas las acciones prácticas que se deben realizar en un manejo sustentable del riego. Todo lo señalado, que para muchos productores puede ser disruptivo, está comprobado en terreno y ya forma parte de las nuevas tecnologías del control del riego que algunos productores están utilizando. Finalmente, quiero agradecer a todos los que entregarán sus conocimientos en esta actividad, el apoyo de las diversas empresas que Julio ya mencionó y un especial agradecimiento a Mundo Agro por el gran esfuerzo de llevar adelante este seminario. Dejo con la palabra a la señora ministra María Emilia Undurraga. Quiero agradecer a la Universidad de Chile por la invitación a participar en este seminario de riego inteligente en fruticultura. Además, me gustaría saludar a la Universidad de Chile CREA y Mundo Agro, organizadores de este interesante seminario, y a los expositores Rodrigo Callejas de la Universidad de Chile CREA, al director de Mundo Agro, Julio Rodiño, al secretario ejecutivo de la CNR, Federico Errázuriz, al doctor Mauricio Gallegos de la Universidad de Chile y a Ricardo Rodríguez, gerente general de Agroprecisión. Chile está atravesando la sequía más grande de su historia, con un déficit sostenido de precipitaciones durante los últimos 13 años, principalmente afectando a la zona central, por lo que la tecnificación de riego se convierte en uno de los puntos fundamentales que debe adoptar la agricultura para adecuarse a estas nuevas condiciones. La innovación y las tecnologías deben ser grandes aliados para asegurar la disponibilidad de alimentos hacia el futuro, misión que ha adquirido especial relevancia en estos tiempos de pandemia. En este camino estamos trabajando de la mano de las tecnologías en importantes proyectos que nos permiten hacer un uso eficiente de los recursos naturales y enfrentar de la mejor manera las complejidades que nos ha puesto el cambio climático. Como ministerio, nos interesa trabajar colaborativamente con distintos actores públicos, privados, la sociedad civil y la academia, analizando también las particularidades de cada una de las 101 cuencas de nuestro país. Sabemos que lo que ocurre en Arica, en el altiplano, en el centro, incluso dentro de una región entre la cordillera, la depresión intermedia y la costa, o en la Patagonia, es muy distinto. Es parte de nuestra tarea contar con un enfoque de cuenca que nos permita equilibrar la utilización de las aguas y ser parte de la solución de este gran desafío. Dentro de las medidas que como ministerio relevamos en esta materia está el aumento del presupuesto anual de la Comisión Nacional de Riego y del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, doblando los recursos en comparación a años anteriores, permitiéndonos tecnificar cerca de 20.000 hectáreas para ir en ayuda principalmente de productores y empresas agrícolas pequeñas y medianas. Entre CNR y INDAP, desde el 2020 a la fecha, se han ejecutado alrededor de 4.000 proyectos, de los cuales cerca del 93% fueron en directa ayuda a la agricultura familiar, ya sean proyectos individuales o asociativos. Y junto al aumento de recursos para nuestros agricultores y agricultoras, también estamos potenciando el estudio de nuevas fuentes de agua que permitan desarrollar de manera sustentable la actividad agrícola en los territorios, junto con el agua para el consumo de la población, que siempre va a ser prioridad. Es el caso de la desalinización del agua, desafío que nos llena de esperanza y en que estamos trabajando como una opción real y efectiva, dado los miles de kilómetros de costa de nuestro país y la producción cercana a ella. Les agradezco a todos por su interés y participación en este seminario. Espero que instancias como esta sean un aliciente para que continuemos con más fuerza el trabajo colaborativo en pos del desarrollo de nuestro mundo rural, agrícola y forestal. Bueno, ya lo saben, estamos participando de este ciclo de charlas de riego inteligente en fruticultura. Vamos a estar durante 4 días, como los mencionamos, con interesantes especialistas y también con el apoyo de empresas y de la industria vinculada también a diversos sectores. Y una de estas compañías es justamente Sokimich, que ha querido estar presente con nosotros. Son socios estratégicos de Mundo Agro,
y nos tienen estas imágenes. La ineficiente distribución en el perfil de suelo, la percolación profunda y la evaporación son pérdidas que afectan la productividad e impactan en la rentabilidad sustentable del negocio. Ultrasol ProHydric, fertilizante soluble con efecto higroscópico y humectante 100% soluble. Su aplicación continua en los programas de fertilización permite mantener un efecto higroscópico y humectante en el suelo, reteniendo más humedad y mejorando la gestión del agua de riego. Ultrasol ProHydric permite ser responsable con el medio, economizar y mejorar la nutrición de los frutales. Recordarles que están viendo el ciclo de charlas de riego inteligente en Fruticultura 4.0 de Mundo Agro. En pantalla, durante la transmisión, va a estar apareciendo cómo contactar justamente a Mundo Agro a través de sus redes sociales. Vamos a abordar diferentes temas en tecnología, fundamentos del riego en un contexto de escasez hídrica, por ejemplo. Así es que tenemos una serie de acercamientos. Vamos a repasar, Julio, igualmente que estamos presentes, como les dije, en Instagram, Facebook, LinkedIn, como revista Mundo Agro. Y también en Twitter como Mundo Agro Chile. Muy bien, Pablo. Es el momento que demos inicio al ciclo de charlas de esta versión 2021. Recordemos que esta es la jornada 1 de 4 que tenemos programadas. Así es, Julio. Y para comenzar, ya muy atentos, porque les quiero presentar la exposición denominada Inversiones y ayudas del Estado al riego, una mirada desde la escasez hídrica. Esta exposición queda a cargo del especialista de hoy, Federico Errázuriz. Él es ingeniero agrónomo y además es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Veamos su presentación. Hola a todos. Primero quiero agradecer a la revista Mundo Agro y a la Universidad de Chile por organizar este interesante seminario de riego inteligente 4.0 en la fruticultura. Y yo voy a hacer una breve presentación acerca de líneas de acción de este año 2021 para enfrentar la escasez hídrica. Aquí les presento una tabla de contenido de los temas que vamos a ir revisando. Y parto por lo que es obvio, y creo que todos los asistentes lo saben, lo viven en carne propia, digamos. Tenemos un contexto de cada vez menos lluvia, cada vez menos nieve, mayores temperaturas, y eso ya ha configurado lo que se ha dado por llamar la mega sequía. Llevamos más de 10 años, algunos dicen 12, algunos dicen que son 13 años, pero con una consistente baja en las precipitaciones y en la nieve. Y eso tiene un impacto tremendo en nuestra actividad, que es el riego. Ante este escenario, lo único que podemos hacer es adaptarnos. No es algo que podamos necesariamente resolver o cambiar, sino que tenemos que adaptarnos. Y nuestra única respuesta es la eficiencia. Tenemos que regar la misma superficie, pero con menos agua. Para eso, este año 2021, la Comisión Nacional de Riego cuenta con una cantidad importante de recursos. Son los que se detallan aquí. Tenemos más de 80.000 millones de pesos en concursos de la Ley 18450. Se suman 42.000 millones de pesos a través de los fondos de emergencia que el gobierno ha dispuesto para la reactivación económica. Sumamos también más de 3.000 millones de pesos en iniciativas de inversión y más de 13.000 millones de pesos en fondos regionales a través de los convenios que hemos firmado con los distintos gobiernos regionales, sumando casi 140.000 millones de pesos para este año dedicados al riego. Antes de seguir avanzando, quiero hacer una breve reseña de la Ley de Fomento al Riego, la Ley 18450. Muchos de los auditores la deben conocer. Es una ley creada en el año 1985, prorrogada el 94, el 2009, vence este año en diciembre y ya estamos trabajando en una prórroga y más adelante en la presentación abordaré un poco ese tema. El objetivo de esta ley, cuando se crea el año 85, era aumentar y mejorar la superficie regada del país. Recordemos que Chile estaba saliendo de la crisis del año 82, una crisis bastante severa, una crisis económica importante, y tenía otro contexto productivo. O sea, la agricultura no es la agricultura de exportación que conocemos hoy día. Durante todo el periodo de vigencia de esta ley, ha tenido un apoyo bastante transversal políticamente, a través de la academia, los usuarios en general. Ha sido un instrumento muy valorado. Ha sido un aporte fundamental, creemos nosotros, en la modernización de la producción agrícola nacional.
desde muy temprano esta ley invita a los agricultores a modernizarse, a innovar, a meterse en temas distintos. Por ejemplo, esta ley ha sido pionera también en implementación de energías renovables no convencionales a través de la instalación de paneles fotovoltaicos en los sistemas de riego. Y al respecto podemos contarles que son más de 250 obras que tienen sistemas fotovoltaicos y que están aportando cerca de 3 megawatts en este minuto, lo que para nosotros es un muy buen número, es un muy buen logro en esta ruta de descarbonización y de eficiencia energética. Muy brevemente, bueno, ¿cómo concursar? La ley funciona con un sistema muy conocido, una etapa de preconcurso, que es la publicación de calendario, la publicación de bases de concurso y, por supuesto, la elaboración de los proyectos que hace cada agricultor, cada organización de usuarios de agua a través de consultores. Después viene el concurso propiamente tal, donde los proyectos son ordenados y revisados técnica y legalmente por nuestro equipo de revisores, que son gente experimentada y que sabe hacer este trabajo de forma muy adecuada. Y después viene un post-concurso. Bueno, el concurso termina obviamente con un certificado de bonificación y después viene el post-concurso, que es todo el proceso en que los privados construyen la obra. Luego se certifica que la obra se construyó conforme al proyecto postulado, se paga el bono y la obra tiene que estar en uso por 10 años. Algunos de los resultados que tenemos para este año y de los resultados que tenemos en la década, los cuento a continuación. A la izquierda vemos una tabla de los recursos entregados para proyectos de tecnificación durante este año 2021. Ahí vemos por región la cantidad de obras, cantidad de beneficiarios, el monto bonificado y la superficie tecnificada. Eso nos muestra que este año en tecnificación llevamos una superficie tecnificada de más de 7.000 hectáreas a nivel nacional, lo que es un número interesante, consideramos nosotros. Y si miramos la década para hacernos, alejarnos y ver un panorama un poco más global, podemos ver que del 2010 al 2020 son más de 9.000 obras de tecnificación las que se han cofinanciado con la ley de riego. Eso representa más de 230.000 millones de pesos. Son más de 190.000 hectáreas y más de 11.000 beneficiarios. Destacamos aquí las 190.000 hectáreas porque pensemos que Chile hoy día tiene, según el último censo, el censo del 2007, que está algo antiguo, pero ya tendremos en enero nueva información, tiene del orden de 1.200.000 hectáreas bajo riego, no tecnificadas, bajo riego de todo tipo. Por lo tanto, en la década, la Comisión Nacional de Riego ha ayudado a tecnificar más de un 10% de ellas en una década, aparte de lo que hacen los agricultores sin el apoyo estatal. Por lo tanto, estamos esperanzados de tener importantes números sobre la superficie tecnificada en el nuevo censo agrícola. Después tenemos el mismo cuadro, pero para las obras civiles. Y ahí vemos que tenemos más de 26.000 millones de pesos que se han entregado este año a distintos tipos de obras civiles, siendo las más emblemáticas para nosotros aquellas que mejoran la conducción en los canales, ya sea a través de revestimientos, con puertas automáticas, bocatomas u otras, y aquellas que permiten acumular agua, tranques de todo tipo. Y de nuevo, si miramos la década, podemos ver que han sido más de 400.000 millones de pesos, más de 375.000 beneficiarios, y una superficie, un volumen embalsar de casi 20 millones de metros cúbicos. Eso es súper significativo si pensamos que eso ya es un embalse de los que construye el MOP. El embalse Vallehermoso, que es el último construido por el MOP, el último terminado, tiene un volumen similar. Pero nosotros lo estamos haciendo de manera repartida en todo el país. Y tenemos también una longitud de canales mejorados de 1.460 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, eso es como tener un canal de Santiago hasta Iquique. Esa es la distancia que hemos podido mejorar en canales durante una década. Pero mirando ahora hacia adelante, los recursos que quedan por bonificar este año son 33.000 millones de pesos. Más o menos esa es la distribución regional, ahí la pueden ver. Es importante que vean estos dos últimos
categorías de acá abajo, que son la interregional y la nacional, que son por lejos los montos más grandes, y esos son concursos que no están fijos para una región, sino que uno tiene que buscar en cuál de esos concursos cabe la región en la que uno está. Pero eso es para que aquel que vea que, por ejemplo, en Coquimbo es poco el monto, claro, es poco el monto que está exclusivo para Coquimbo, pero hay un monto importante al que pueden acceder igual. Este monto se distribuye en obras civiles, más de 16.000 millones, tecnificación, más de 15.000 millones, mixto, concursos que tienen ambos componentes, 1.000 millones, y obras de drenaje, casi 500 millones. Eso en cuanto a los recursos disponibles para este año, lo que queda. Pero como te decía antes, como les contaba antes, estamos modificando y prorrogando la ley, que se vence el 4 de diciembre de este año, y aquí están los principales objetivos de la modificación. El primer objetivo es mantener este instrumento por unos 12 años más. Nosotros estamos convencidos de que este es un instrumento que ha sido muy positivo, que es una verdadera política pública, política de Estado, que ha traspasado por distintos gobiernos, y creemos que debiera seguir activa. Obviamente se le pueden hacer mejoras en el camino. También creemos que hay que mejorar la focalización en la pequeña agricultura. Ya los agricultores grandes no conciben un proyecto agrícola importante sin riego tecnificado, por lo tanto el foco estatal tiene que dedicarse más bien a la pequeña agricultura. Creemos que es muy importante conservar el carácter concursal y de cofinanciamiento. Creemos que esas dos cosas son elementos que han hecho de este instrumento un instrumento muy transparente, que no ha tenido problemas de corrupción, de que uno diga, oye, se están robando la plata. Ha sido muy positivo en ese sentido. Estamos incorporando objetivos ambientales, preocupación por el cultivo en laderas, preocupación por el cultivo en zonas que ya están con alguna declaración de escasez hídrica o alguno de los otros instrumentos que tiene la DG al respecto. Y también estamos integrando una gestión distinta frente a las emergencias agrícolas. La ministra de Agricultura el otro día decía que el año 2020 la mitad de las comunas rurales del país estuvieron en algún minuto bajo emergencia agrícola. Y la Comisión Nacional de Riego, lamentablemente, no podía hacer concursos especiales con una lógica de emergencia. Sí podía destinar más recursos a los concursos normales. Entonces estamos incorporando esta capacidad de hacer una gestión distinta frente a las emergencias agrícolas. Y les comento a todos que la prórroga ya fue aprobada por la sala de la Cámara de Diputados, y ahora está en discusión en el Senado, y creemos que todo va a salir bien, y en diciembre vamos a tener la posibilidad de prorrogar por 12 años más este valioso instrumento. Fuera de la ley de riego, otro de los instrumentos que tiene nuestra Comisión Nacional de Riego para atender a los agricultores son las iniciativas de inversión. Las iniciativas de inversión tienen 3 categorías: estudios básicos, programas y proyectos. Ahí describo brevemente cuáles son las temáticas principales que aborda cada uno de estos. No lo voy a leer, ahí los espectadores lo pueden revisar. A la izquierda les cuento, para este año 2021 estamos presentes en las 16 regiones del país con iniciativas. Son 44 iniciativas que son plurianuales, demoran más de un año. Por lo tanto, esas 44 iniciativas en total significan una inversión de 11.500 millones de pesos, pero para este año son más de 3.000 millones de pesos lo que estamos invirtiendo en este tipo de iniciativa. Y les cuento, por ejemplo, en estudios básicos estamos haciendo un estudio en el secano del Maule, que busca levantar información y generar propuestas para desarrollar la zona del secano de la región del Maule. También, por ejemplo, estamos haciendo un estudio integral del río Valdivia, pensando también en la cuenca del río Valdivia, en la zona sur, que nosotros siempre llamamos que es la zona de expansión del riego, donde tenemos que regar nuevas superficies, porque allá todavía tenemos agua de sobra, pero no hay una cultura de riego en la zona sur del país. En los programas, destaco, por ejemplo, estamos haciendo un programa de fortalecimiento en Chile Chico, para que la comunidad de regantes de Chile Chico cuente con más y mejores herramientas para administrar y gestionar el recurso hídrico. También destaco que estamos ayudando a la constitución de la Junta de Vigilancia del río Itata, o del río Biobío, ríos muy importantes
del país que hasta ahora no cuentan con una junta de vigilancia, y a través de este tipo de iniciativas nosotros los podemos ayudar. Los proyectos son principalmente las prefactibilidades de obras, de grandes obras que después son recogidas por la Dirección de Obras Hidráulicas y pueden llegar a concretarse si es que todo su proceso de preinversión arroja números positivos. En ese sentido, destaco que estamos trabajando en el canal Tolten, en la región de la Araucanía, para proyectar y hacer un canal de riego importante en esa zona. Y también estamos trabajando un estudio de prefactibilidad del río Rapel, también pensando en algunas obras que podríamos hacer para regar la zona de la Boca, de Navidad, hacia allá, hacia el secano de la región de Aysén. Comenté antes que tenemos también recursos regionales. Eso es gracias a que tenemos convenios con todas las regiones del país que ahí se señalan. Básicamente son 14 regiones del país, que para este año nos han entregado más de 12.000 millones de pesos para hacer concursos del tipo de la ley de fomento, y también nos han entregado 600 millones de pesos para hacer iniciativas de inversión. Ahí está el comportamiento de las distintas regiones, los montos comprometidos, pero la verdad es que ha sido un instrumento muy interesante que nos ha permitido focalizar de mejor manera los recursos, sobre todo en las zonas donde les cuesta mucho postular a los concursos normales de la ley de riego. Se abre esta ventana como una ventana que permite la postulación de proyectos que a veces son menos competitivos. En otras acciones, porque no todo es recurso, en otras acciones que son complementarias y son muy importantes, le hemos estado dando mucha importancia a la capacitación. Tenemos 312 capacitados de distintos perfiles, algunos son extensionistas como equipos Prodesal, de INDAP, o consultores, también agricultores. También tenemos modalidades de capacitación y learning que se suman a la anterior. Tenemos más de 116, o sea, tenemos 116 aprobados de cursos y learning. Hemos desarrollado un instrumento nuevo que se llama el Fondo de Organizaciones de Usuarios de Agua, que lo que busca es ayudar a las organizaciones de usuarios de agua cuando tienen desafíos de gestión que no son una obra. Es cuando necesitan, por ejemplo, un apoyo profesional, o necesitan un activo como casos reales, una moto o una bicicleta eléctrica para el celador. Para este año hemos dispuesto más de 120 millones de pesos y 29 organizaciones ya se los adjudicaron, y para el otro año esperamos abrir con una capacidad mayor de financiamiento. También desarrollamos internamente un software que se llama Gestiona Canal y que le ayuda a las organizaciones, es un software gratuito, que va a permitir a las organizaciones subir sus datos y manejar su canal, manejar el rol de usuario, manejar el cobro de las cuotas a través de un software, y va a evitar que se les pierda el cuaderno, pierdan la información, va a quedar todo almacenado ahí. Y un tema muy importante también, le estamos dando mucha importancia a la difusión de todo esto. La difusión la entendemos como la presencia en redes sociales, la visita a regiones, la conversación permanente con organizaciones de usuarios de agua, columnas, presencia en medios, organizar seminarios. Hemos organizado seminarios sobre desalinización, que es una cosa que queremos empujar con fuerza. Todavía no está maduro para nuestro concurso, pero es un tema que nos preocupa. Y con motivo de la sequía estamos haciendo difusión de frases radiales invitando a los agricultores a informarse con su organización de usuarios de agua antes de proceder a la siembra. Sabemos que el año está difícil y creemos que es mejor prepararse y planificar y no sembrar y después encontrarnos quizás con que no había agua suficiente. Esa es más o menos la presentación que yo tengo preparada. A modo de resumen, a la izquierda puedes ver fondos totales de la Comisión Nacional de Riego, son 135.000 millones de pesos para las distintas líneas de acción que tenemos, y muy importante para nosotros también es la modificación y prórroga de la Ley 18.450 por 2 años más. Creemos que es un tema clave y esperamos contar con el apoyo transversal de todos los senadores que están discutiendo este proyecto. Y ahí teníamos la presentación del ingeniero agrónomo Federico Errázuriz, profesional destacado además en temas relacionados a la generación de proyectos de innovación y gestión ambiental. Pablo, quiero recordarles
que al final de esta transmisión tendremos un ciclo de preguntas que nuestros profesionales abordarán y es el turno de ir a la segunda exposición de hoy. Efectivamente, Rodrigo, el título de la siguiente presentación es Uso de imágenes satelitales, variabilidad espacial y temporal en la determinación de la demanda hídrica, sus ventajas y desventajas. Un tema que parece muy interesante y que sin duda vamos a abordar ahora, Rodrigo. Bueno, el encargado de este interesante tema es el doctor en Ciencias Agronómicas Mauricio Galleguillo. El ingeniero agrónomo es además especialista en agricultura de precisión y profesor de la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto? Le doy la bienvenida a esta charla, ¿no es cierto?, que se llama Uso de imágenes satelitales en la determinación de la demanda hídrica. Vamos a hablar de ventajas y desventajas de estas técnicas, ¿no es cierto? Esto está en el marco del Riego Inteligente 4.0. Y mi nombre es, por supuesto, Mauricio Galleguillos. Yo soy académico de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Y, bueno, soy el director del Laboratorio de Monitoreo y Modelación de Ecosistemas y también soy investigador asociado del Centro del Clima, de la Ciencia del Clima y la Resiliencia. Así que les voy a hablar un poquito de aquello, porque cuando me hablan de demanda, ¿no es cierto?, hay que ponerlo en contexto, de qué se trata. Vamos. Ok. Entonces, antes de hablar, por supuesto, de los satélites, tenemos que conversar un poquito sobre lo que es la demanda, ¿no es cierto?, por supuesto, para la fruticultura. La demanda se puede entender de distintas maneras, por eso es importante que la tengamos presente en un mismo lenguaje. En este caso, el concepto más básico de demanda, ¿no es cierto?, es la demanda de la atmósfera, ¿ya? Una atmósfera más seca va a tener una demanda más grande por agua, ¿no es cierto?, para las plantas, y por ende va a requerir más riego, ¿no es cierto? En el contexto de Chile, ¿no es cierto?, actualmente nos dice que la demanda desde el lado de la atmósfera, que sería esto que está acá, que aparece como PET, o por transpiración potencial, nos muestra que para las distintas estaciones, invierno, otoño, primavera, verano, sobre todo, no tanto en el verano, pero en las otras estaciones, se está registrando en la mayoría del territorio ¿cómo se llama?, un aumento, ¿no es cierto?, o, bueno, aquí se ve como valores negativos, pero es un cambio, ¿no es cierto?, en la demanda atmosférica en el periodo de sequía, tomado aquí entre el 2010 y 2014, con respecto a un histórico que sería el 2000 y 2009. O sea, hay valores negativos porque hay un cambio, hay una variación hacia una mayor demanda de la atmósfera. Ustedes lo saben, hace más calor, está más seco, por el lado de la atmósfera. ¿Ya? Eso es lo que se entiende por acá. Pero también, ¿no es cierto?, uno podría hablar de la demanda, ¿no es cierto?, un poco para que lo pongamos en contexto, para otras disciplinas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el riego, con la demanda que tiene una cuenca, como se ve acá en el caso de la cuenca del Maule, ¿no es cierto?, por el uso del agua, ¿ya? Entonces, en general, si nosotros tenemos más embalse, lo que implica más, obviamente, la opción de poder tener más superficie regada, va a haber una mayor demanda por el recurso en esta cuenca, ¿ya? Y eso es un poco complejo, dado el escenario que tenemos, de, como se ve acá, disminución de los caudales, en este caso, ¿no es cierto?, dado, por supuesto, por la disminución de las precipitaciones. Entonces, en conclusión, tenemos, como se ve acá, más calor, más demanda atmosférica, como contexto durante los últimos años, y una baja en los caudales, ¿no es cierto?, por la menor oferta dada por las precipitaciones, que puede generar presión sobre el aumento de la demanda por el recurso hídrico que se genera al tener más superficie irrigada. Las proyecciones de cambio climático para Chile Central no son muy buenas. Aquí se muestran varias cuencas, desde la cuenca de Rapel, Mataquito, Perquilauquén, Maule, y muestran aquí los cambios al futuro cercano, ¿no es cierto?, el intermedio y lejano, de los cambios de la temperatura. O sea, básicamente aquí se ve que va a haber un aumento de la temperatura muy marcado de aquí a fin de siglo, va a haber una disminución de las precipitaciones, ya, que se ve acá abajo, con valores negativos, del 10 al 20 al 30% incluso, lo que va, por supuesto, generar disminuciones en los caudales, ¿no es cierto?, en el agua superficial, y que también genera
diferencias en la evapotranspiración real, observada. Vamos a volver a estos conceptos más adelante, pero básicamente quédense con lo de arriba, ¿no es cierto? Más calor para el futuro, menos precipitación y menos caudales. Entonces, básicamente se requerirá más agua para sostener los cultivos, pero en un contexto donde habrá menos agua. Entonces se nos pone un tremendo desafío. Otra figura para ilustrar este tema, ¿no es cierto?, que ustedes lo tienen presente, esto es lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, que es el cambio, ¿no es cierto?, en la estacionalidad, la fenología de los cultivos, ¿no es cierto? Se ha adelantado ¿cómo se llama? El inicio de la temporada, como se ve acá, en varios días, ya entre -3 y -5 días según la zona. También se ha retrasado un poquito, pero no tanto, esto es más tirado hacia el cero. Las temporadas han terminado un poco antes, pero si sacamos la suma, el rango, entre lo que se adelantó y lo que se adelantó hacia el final, ¿no es cierto?, nos queda el rango de los días de temporada de crecimiento, y vemos que en general hay un aumento en la temporada de crecimiento, o la temporada de funcionamiento de la vegetación, básicamente, ¿ya? Esto también se puede ver en términos de los días grados, ¿no es cierto?, que hay un aumento de los días grados de invierno y un aumento de los días grados de verano. En invierno es más notorio esto, ¿ya?, que es un poco lo que estábamos viendo con los cambios en la ET. Entonces, aquí el tema es que es otra manera de expresarlo, ¿no es cierto?, que el periodo en el cual nosotros vamos a tener que requerir al riego probablemente ya es mayor y va a seguir siendo mayor, aumentando, ¿no es cierto?, dado la condición de este nuevo clima. Entonces, ¿cómo nosotros hemos abordado el riego hasta hoy en día, ¿no es cierto?, como país, digo? Bueno, lo primero eran, como ustedes saben, ¿no es cierto?, las estrategias de tener riegos presurizados que apuntaban a este 90% teórico, pero que sabemos que en la práctica está muy lejos de ser realidad, ¿ya? En el presente, para poder acercarnos a ese 90%, se han implementado una serie de tecnologías, ¿ya? Como las sondas de humedad, estaciones meteorológicas, etcétera, pero que todavía no consideran la variabilidad espacial que tienen los propios campos, ¿ya? O sea, se considera todo como una unidad homogénea. Y en el futuro lo que se debería apuntar, ¿no es cierto?, es al riego de precisión que debería representar la variabilidad espacial, ¿no es cierto?, de la condición de las plantas, del suelo y, por supuesto, del agua que le vamos a aplicar en el espacio. Y eso es un poco lo que creemos que debe ser fundamental para poder adaptarse al clima presente y futuro, que vimos que era más seco, con menos agua y con mayor presión por el recurso hídrico. Dicho esto, ahora les voy a entrar en algunos aspectos más bien teóricos que debemos repasar, ¿no es cierto?, para poder conversar con el mismo lenguaje sobre lo que viene de los satélites, ¿no es cierto? Primero, hablar de lo que es el déficit hídrico, ¿no es cierto?, que es la diferencia entre la suma de toda la evapotranspiración de referencia, menos las precipitaciones, ¿ya? Eso es como bien climático, bien meteorológico, digamos, tiene una componente que no toca directamente la planta, y vamos a volver sobre eso también. Después, el déficit hídrico edafoclimático integra el concepto de reserva útil, ya inicial, o la reserva útil, bueno, que tiene el suelo, ya, que es otro estanque que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, y que a mi juicio no lo hemos sabido ocupar con el debido criterio aún, y hay mucho espacio por mejorar. Ya, eso sería el déficit hídrico edafoclimático. Y ya cuando nos metemos en lo que realmente ocurre en un sistema agrícola, ¿no es cierto?, lo que es agroedafoclimático, habría que dejar de hablar de la evapotranspiración de referencia, la demanda de la atmósfera, obtenida con una ecuación que vamos a comentar ahora, a continuación, ¿no es cierto? Pero acá hablamos de la ETR, y la ETR es la evapotranspiración real, el verdadero consumo de agua por las plantas, lo que sale por los estomas, ¿ya? Y por supuesto lo que se evapora al suelo. Entonces, estos dos conceptos no son lo mismo, ¿ya? Para que lo tengan presente, y claramente la ETR en general es mucho menor que la ETC, que sería una manera de transformar la ET de referencia, que vamos a volver también a ese concepto. Entonces, claro, aquí lo ideal sería poder que estos dos conceptos se igualaran, y eso para que ocurra hay que manejar el sistema en equilibrio. Ok. ¿Qué pasa con la ETR? ¿Por qué no usamos directamente la ETR como para resolver este balance hídrico?
¿no es cierto?, y saber cuánta agua aplicarle. ¿Por qué? Bueno, porque la estimación de la evapotranspiración real todavía es compleja, ¿no es cierto?, requiere de instrumentos, la medición directa requiere de instrumentos que son caros, que son complejos de usar, ¿ya? Son muy precisos, pero no tienen tampoco una buena representatividad espacial. Por ejemplo, aquí hay una torre de covarianzas turbulentas, que permiten medir los flujos aquí arriba, ¿ya? Y eso es muy caro, son 40, 50 millones de pesos cada uno de estos instrumentos, ¿ya? Un lisímetro también son sensores todavía caros. Alternativas a esto son modelos de proceso, ya usar modelación, que es algo que todavía no se ocupa mucho en la agronomía acá en Chile, pero en otras disciplinas, o sea, todas las estimaciones de balance hídrico que se ocupan, por ejemplo, en las cuencas de Chile, el balance hídrico están hechos con ingeniería y con modelos, ¿ya? Que funcionan con una lógica parecida a las que se podrían ocupar en el agro. Algo les voy a comentar hacia el final sobre esto, ¿ya? Y la otra alternativa es la información satelital, ¿no es cierto?, que permiten caracterizar de buena forma en el espacio, ¿no es cierto?, pero que, claro, están limitados a veces por no tener imágenes todos los días, o el tamaño del píxel, que todavía han habido grandes mejoras, pero para algunas cosas puede ser un poco limitante. Entonces, en concreto, pese a que exista la forma de medir la ETR, validado, y no es que no funcionen estos métodos, se sabe que funcionan, pero todavía no son operativos a gran escala, ¿ya? Y bueno, puede ser una cosa de tiempo, pero hoy en día todavía estamos lejos de aquello. Y entonces se vuelve un poco complejo conocer esta ETR, ¿no es cierto?, del balance acá, a escala del predio. Entonces tenemos que recurrir un poco a lo que está arriba, ¿ya? Entonces ahora lo que les voy a contar es cómo resolver eso que está arriba. Pero voy a seguir repasando algunos conceptos antes de llegar a la evapotranspiración de referencia, que es la demanda atmosférica. Entonces, primero recordar, ¿no es cierto?, que la evaporación como concepto, o sea, el agua que sale de la superficie hacia la atmósfera, está en gran medida condicionada por el estado de la atmósfera, ¿ya?, y por la naturaleza y el estado de la superficie evaporante. La ley, esta es una ley de hace varios siglos, ¿no es cierto?, algo bien sencillo, que se basa en el famoso déficit higrométrico, y que nos habla de una diferencial de presión de vapor saturado, ¿no es cierto?, o sea, presión de vapor del aire con respecto a lo que tendría ese mismo aire en una condición saturada. Ese déficit higrométrico, que ustedes también lo conocen indirectamente como humedad relativa, ¿no es cierto?, nos dice que, por ejemplo, una humedad relativa muy baja nos va a dar un muy gran déficit y, por ende, una muy gran capacidad de evaporar de la superficie. Una humedad relativa muy alta nos va a generar lo contrario, ¿no es cierto?, no va a haber ese déficit higrométrico, por ende no va a haber un gradiente para poder generar la fuerza física suficiente para que se genere la evaporación. ¿Se aplica directamente para los cultivos? No tanto, o sea, la parte de evaporación sí, ¿ya? ¿Por qué no? Porque los cultivos tienen otras componentes, ¿no es cierto? No es una superficie de agua libre, como se ve acá, que es la bandeja evaporante, que es la forma de medir, al tanque de evaporación, sino que los cultivos tienen una rugosidad, ¿no es cierto?, tienen un albedo distinto, un color distinto, y sobre todo tienen un sistema fisiológico distinto, raíces, interaccionan con el suelo, transpiran. No solo evaporan, sino que transpiran. Entonces, de ahí surgen las primeras formas de acercarnos a esto de una manera simplificada, que son las estimaciones de evapotranspiración potencial, ¿ya? Y como sale aquí, entre paréntesis, le puse evapotranspiración, entre paréntesis, porque esta es la ecuación de Hargreaves, como pueden mirar, siempre es bueno mirar las ecuaciones, ¿no es cierto? Y ahí uno se preguntará, pucha, pero ¿dónde están los cultivos en esta ecuación? Si esta ecuación me habla de radiación solar extraterrestre, me habla de temperatura media del aire, y me habla de una diferencia de temperatura entre el máximo y el mínimo dentro de un día. Esto es puramente físico. Y efectivamente este concepto de evapotranspiración potencial, como era definido hace no tantos años, es limitado, porque al final es un arreglo de temperaturas y la radiación que tiene la coordenada en un punto dado. Pero es lo que se ocupa en hidrología, para que sepa la mayoría, ¿no es cierto?, porque la mayoría de las estaciones tienen solo datos de temperatura del aire, con suerte, ¿ya? Y las estaciones agroclimáticas no son muy antiguas, entonces para poder hacer estudios de largo plazo, de caudal y de balances hídricos, se requiere tener datos observados, y si solo hay temperatura, esta es una medida para salir, digamos, con algo que nos pueda acercar a la demanda de la atmósfera. Pero esto no es válido para los cultivos directamente, y por eso Penman, ¿no es cierto?, Penman-Monteith
hace no tantos años se decretó que la evapotranspiración de referencia, ¿no es cierto?, iba a ser esta ecuación, que es la ecuación de Penman-Monteith, que ustedes pueden ver que es mucho más compleja que la anterior, ya tiene muchos más términos, y aquí recién empezamos a hablar de los cultivos. Por ejemplo, habla de la radiación neta en la superficie del cultivo, nos habla de temperatura del aire, velocidad del viento, déficit de presión de vapor, se fijan ahí aparece el déficit higrométrico, pendiente, bueno, y otras cosas que tienen que ver, estas son, ¿cómo se llama? Variables, parámetros fijos, ¿ya? Pero en general es una fórmula mucho más compleja y que al parecer tiene el viento, tiene la humedad relativa y tiene la energía que reciben los cultivos. O sea que hay una idea de, por lo menos biofísica, del concepto de los cultivos que está metida adentro. ¿De dónde viene esta fórmula? Se pueden preguntar algunos. Y esta fórmula viene básicamente del balance de energía que ocurre en la superficie de la Tierra. La radiación neta, que es el resultante de la energía que nos deja el Sol en la superficie, básicamente se transforma en calor latente, en calor sensible o en calor conducción en el suelo, y por supuesto el stock, que sería como la biomasa o la fotosíntesis que acumula los sistemas, los ecosistemas, ¿ya? Entonces, si uno resuelve este balance, ¿no es cierto? Pero aquí no puse, obviamente no está el detalle porque es más complicado. Si uno resuelve este balance, este LE, y le pone todos estos términos que están acá adentro, uno recupera esta ecuación que está acá, que es la que vimos recién, ¿no es cierto? Radiación neta menos el G, el calor en el suelo, el calor que se pierde en el suelo, y estos términos de gradiente, ¿no es cierto?, que da el déficit higrométrico, la velocidad del viento, la temperatura, etcétera, que en cierta medida contienen una condición dada de calor. ¿Cómo fue determinada estos parámetros que aparecen aquí, estos números? ¿Por qué ese número? ¿Por qué pasamos de esto a esto? Porque lo que se hizo fue definir un cultivo de referencia, por eso tiene ese nombre, que era un césped regado, siempre con agua en el suelo, o sea, donde siempre la demanda de la atmósfera era satisfecha por el agua en el suelo, y por ende siempre se transpiraba al máximo que podía ese cultivo, con una altura dada, ¿no es cierto?, que tenía un aerodinamismo dado, y esa es la evapotranspiración de referencia, ¿ya? Es una condición ideal para un césped bien regado, con una altura y una condición de rugosidad dada. Entonces, con ese valor de Penman-Monteith, de evapotranspiración de referencia, FAO, ¿no es cierto?, creó este libro del FAO 56, que lo que hace es que nos permite, fíjense acá, a esta evapotranspiración de referencia, que sería cultivo de referencia, un pasto bien regado, bajo ciertas condiciones de clima, se le aplica un factor de corrección, que es un Kc, ¿no es cierto?, con el cual llegamos a la ETC. ¿Ya? Después hay otras transformaciones, esta es la esencia, ¿no es cierto?, que sería lo mismo que un pasto bien regado, pero en este caso sería un pasto, ¿cómo se llama? Un pasto que tiene una corrección, que sería el Kc dada por la cobertura que tiene ese pasto. Ahí sí, disculpen, ahí sí. Entonces después viene lo que se conoce como el método dual de FAO, que sería separar estos dos cultivos, ya estos dos coeficientes, digamos, lo que es la parte suelo y la parte vegetación, en lo que es el KCB por el KE, ya el coeficiente basal de cultivo y el coeficiente de evaporación. ¿Ya? Y esto permite, por supuesto, acercarnos a los frutales, que tienen siempre una entrilera con suelo libre, ¿no es cierto?, y de la planta. Entonces, para poder aplicar este concepto de FAO, ¿no es cierto?, de la ET0 por un Kc, habría que para los frutales siempre tener en consideración, o la mayoría de las veces, esta proporción de suelo con la vegetación, que sería el método dual. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los satélites, y para allá voy, tratan de encontrar estos valores de KCB y KE, la proporción de cuánta vegetación, de cobertura vegetacional, ¿no es cierto?, hay, y con una estación meteorológica, con otros datos, también pueden ser satelitales, uno puede estimar la ET0, ¿ya? Entonces, si sabemos la demanda por el clima y lo corregimos con el valor de la vegetación, que tendría obtenido con satélite, podemos llegar a una ETC, ¿ya?, que sería a lo que les estaba explicando antes, que era el déficit hídrico edafo climático. Ok. Entonces, ¿cómo obtenemos
SKCB con satélite, ¿no es cierto? Eso es como lo que quiero contarles en lo que queda de la clase. Primero, ¿qué es la percepción remota? Recordar que la percepción remota es simplemente, no es tan simple, pero sí, sus ojos hacen percepción remota ahora, lo están haciendo al mirar esta clase. Ustedes perciben señales del ambiente a través de radiación que reciben sus ojos y su cerebro lo procesa y interpreta que son diferentes colores, texturas, lo que sea. ¿Ya? Lo que hacen los sensores remotos, esto que aparece acá, es lo mismo, salvo que es un sensor artificial que recupera la energía que sale acá, que es ya sea reflejada por la superficie, por los cultivos, o también emitida por los cultivos. ¿Ya? Son dos tipos muy diferentes de teledetección, lo que es reflejado y lo que es emitido, y en general lo que está disponible desde el punto de vista como operativo para la agricultura es más bien lo que tiene que ver con el reflejo, ¿ya? Lo térmico todavía es experimental, pero han avanzado muchísimo, ¿ya? De hecho, cuando uno revisa los métodos que existen para estimar la demanda, el KC, ¿no es cierto?, la demanda atmosférica, o la evapotranspiración de cultivo o real, hay dos métodos, los métodos basados en balance de energía y los métodos basados en la cobertura vegetal. Estos últimos son los que les comento que son los más usados, ¿no es cierto?, y que tienen al final, que se basan en la determinación del área foliar, ¿ya? O de la cobertura foliar. Estos primeros métodos son experimentales, para que lo sepan, contarles brevemente, se basan en este balance que les comentaba. Si se fijan aquí, tenemos esto con drones, hay gente en Chile que ha investigado harto esto con drones, ya, con buenos resultados, que creo que es un súper prometedor para el futuro, pero todavía a gran escala creo que todavía no es tan operativo, porque obviamente hay que tener un dron, saber los procesos, pero creo que puede ser una buena señal, digamos, para el futuro. Y aquí, bueno, volviendo a lo que se hace, ¿no es cierto? Estos, fíjense, son 3 tratamientos de riego y hay 6 grados de diferencia, para el mismo clima, la misma condición. ¿Qué es lo que ocurre, no es cierto? Este es un sistema que está regado, este está sin riego. ¿Qué es lo que ocurre en lo básico? Si no hay agua en el suelo, ¿ya? La planta no puede evapotranspirar porque cierra sus estomas, ¿ya? Al cerrar los estomas y no haber ET, no hay ET, ¿no es cierto? Toda la energía, el balance de energía, toda la radiación neta en general se va a transformar a calor. Por eso aumenta su temperatura, que es este caso que está acá. Si es que hay agua en el suelo, la planta de inmediato abre su estoma y la energía que está en forma líquida, ¿no es cierto?, va a pasar a forma vapor y se va a formar este calor latente o ET, ¿ya? ET real, y al generarse este cambio de estado, ¿no es cierto?, del agua líquida a vapor, se consume energía, ¿ya? Ahí sale ahí, y esta energía que se consume hace que haya menos calor, ¿ya?, por un tema de balance. Entonces, al haber menos, por eso se enfría esto que está. Y como les decía, todavía es incipiente para llevarlo a nivel operativo. Entonces, viene el otro enfoque, ¿no es cierto?, el enfoque de la reflectividad y de las coberturas, que les voy a explicar a continuación, ¿ya? Entonces, primero considerar, voy a devolver un minuto acá, perdón, aquí en esta energía que reciben los satélites, que es reflejada, no lo térmico, lo reflejado, ¿no es cierto? Hay un principio que se llama la huella espectral, que dice que cada objeto tiene una huella espectral diferente, ya una planta, una persona, no sé, la nieve, aquí se ve el suelo, el agua, por ejemplo, la nieve tiene mucha reflectividad, esto es de 0 a 100, si 100 refleja todo, un espejo, y esto de acá es la longitud de onda, que tiene que ver con el tipo de energía que está siendo reflejado, ¿ya? Y vemos que la nieve refleja mucho en este pedazo del espectro, y hay otros, por ejemplo, el suelo y el agua, reflejan de manera muy pareja y reflejan mucho menos que la nieve, ¿ya? La vegetación está con poca reflexión, salvo en este espectro de acá, que es la luz verde, o el color verde, y acá tampoco, el azul refleja poco, en el verde refleja bastante, en el rojo refleja poco, y en el infrarrojo refleja mucho. Esa es como la firma típica de la vegetación. Entonces los satélites son capaces de discernir esta firma, y ver cosas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, miren, porque uno se puede preguntar, ¿y por qué la vegetación tiene esta firma tan disímil en el espectro que está acá, en el espectro, de hecho, que se llama visible, ¿ya? Fíjense las longitudes de onda. Porque las plantas tienen su clorofila y sus pigmentos actuando en ciertas longitudes de onda específicas
capturando la luz, ¿ya? Entonces todo lo que capturan estas clorofilas acá haciendo fotosíntesis no se puede reflejar, porque está siendo absorbido, es un balance nuevamente. ¿Ya? En cambio, lo que ocurre en el verde no es tan así, aunque igual se absorbe bastante, pero no tanto, porque no hay clorofila, y por ende se refleja más. ¿Ya? En el infrarrojo hay mucha más reflexión por parte de las plantas, y esto es un espectro que llamamos invisible para nosotros. Entonces, de aquí nace uno de los índices que es clave en la percepción remota, que es el índice normalizado de diferencia, índice NDVI o índice de diferencia normalizada de la vegetación, que es básicamente una proporción de espectros entre el infrarrojo cercano y el rojo, como se ve acá. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿No es cierto? Que esta proporción numérica, que aparece aquí en este ejercicio bien claro, nos dice que si una planta está sana, ¿no es cierto?, va esta distancia, que es la distancia entre estos dos números, acá, fíjense, va a ser más grande, ¿ya?, con respecto a la suma del valor de estas dos reflectividades, lo que nos va a dar un NDVI más alto, como sale aquí, 0,8, 0,63 en este ejercicio. ¿Ya? La vegetación sana absorbe mucha clorofila, por ende refleja poco en el rojo, por ende este valor siempre va a ser bajo, y en general va a reflejar mucho en el infrarrojo por cómo se ordenan sus estructuras celulares. Por ende este valor va a tender a ser alto. ¿Ya? Esa es una condición de una vegetación que está sana y que tiene muy vigorosa. Si la vegetación no es tan vigorosa, tiene gaps, tiene hoyos, o tiene menos vigor, en general el infrarrojo va a tender a ser menor, ¿ya? Pero lo más importante es que el rojo va a ser mayor, ¿ya? Porque no hay clorofilas absorbiendo, hay menos clorofilas aquí actuando. Entonces, el valor de NDVI va a ser más chico. Eso, así de simple es este índice de NDVI, ¿ya? Y que saca uno una foto de un instante y puede capturar más o menos la cobertura vegetacional o el vigor fotosintético, esa es la palabra correcta, de este mismo frutal, pero en dos momentos distintos, o en dos lugares distintos. La gracia de los satélites es que esto lo pueden ver en un mapa, o sea, puede calcular este mismo indicador para cada píxel que ustedes le digan, ¿ya? Para cada pedacito del mapa. Lo vamos a ir abordando. ¿Qué otra cosa importante de este NDVI, que es algo que quizás no se menciona con tanta fuerza, porque que es un poco lo que hace la diferencia entre un satélite y un dron, es que, claro, el dron hay que ir a volarlo, es todo una logística para poder hacerlo. En cambio, el satélite pasa todos los días, cada 5 días hoy en día, salvo que haya nubes, o sea, que pasa, pero no saca fotos, y la gracia es que nos puede ver, nos permite monitorizar o monitorear los cambios del NDVI en el tiempo, que responden a la fenología de los cultivos, ¿ya? Como se ve aquí, el valor de NDVI es distinto según las distintas etapas fenológicas, ¿ya? Como se ve también en esta figura. De hecho, si lo llevamos a teoría, ¿no es cierto? Esto es, fíjense, es el cambio en NDVI, el valor de NDVI, y esto es la temporada, en un año, en un frutal de hoja caduca. En los que no son caducos, también se da esta dinámica, pero es menos marcada, como se ve acá, y les voy a explicar. Vamos aquí primero, entonces el NDVI con esta curva, o sea, si ustedes tienen distintas fotos en el tiempo, ¿ya? Muchas imágenes apiladas, ustedes pueden extraer para cada píxel, como sale aquí abajo, perdón, ahí está, cada píxel, ¿no es cierto?, pueden obtener un valor de esta curva de NDVI, ¿ya? Y esto nos puede dar el valor máximo que tuvo ese píxel, pues nos da el rango, o sea, cuánto se demoró el periodo de crecimiento hasta que se cayera la hoja, si es que es caduco, cuánto es el valor del mínimo, etcétera, ¿ya? Y comparar entre temporadas. De hecho, acá hay un ejemplo de un olivo, de dos cuarteles de olivo que no son caducos, ¿no es cierto? Y que muestra el crecimiento inicial del cultivo, el establecimiento. Aquí había otra cosa, se plantaron olivos acá, y aquí empezaron los periodos de poda, y uno puede ver que este de acá se disparó el vigor, por ende tuvieron que aplicar una poda más severa para controlarlo, etc. Este seguimiento es clave para la determinación de la demanda hídrica, ¿ya? Porque nos va diciendo temporalmente cómo va variando el follaje, que define cuánta agua se debe transpirar. Entonces, lo que se suele hacer también con satélite es, a partir de este índice de vigor, NDVI, utilizar correlaciones, análisis estadísticos simples, para vincularlo a la fotosíntesis o a la cobertura, ¿no es cierto? Por el lado del KC sería esto lo que importa,
ya también podría ser importante para el manejo nitrogenado, etcétera, pero nos vamos por este lado. Y esto tiene una relación indirecta con el rendimiento, ya ahí no voy a entrar en eso ahora, pero uno podría también estimar efectivamente con estos índices de vigor y, bueno, y otros datos más, por supuesto, acercarnos también a lo que es el rendimiento. Es un dato más importante, la cobertura vegetal, ¿ya? Entonces, lo que nosotros solemos hacer, o lo que se hace, digamos, para poder transformar estos datos satelitales en datos reales de terreno, es ir a terreno, medir con algún instrumento, calibrar una ecuación, en este caso para la uva de mesa, ¿no es cierto?, para estimar el índice área foliar, el que nos da el número de capas de hoja, o la fracción de interceptación de la radiación, el FPAR, ¿ya? Nos generamos estas ecuaciones, que aparecen aquí muy clarito, y con ellas podemos después transformarlas, ¿no es cierto?, podemos transformar el valor del satélite, del NDVI, a un valor de la variable biofísica del ambiente, que es la fracción de interceptación o el índice área foliar. Entonces, el método DAL-FAO, como les comentaba, se basa en este KCB, ¿ya?, que hay que estimar, y para estimar el KCB, ¿no es cierto?, se requiere de el índice de vegetación, ¿no es cierto?, valores observados, con el mínimo que tuvo ese punto en un momento dado, el máximo, ahí está la distancia, me voy a devolver un poquito, pero esto es esto, te pide esto y te pide el valor instantáneo, ¿ya?, del valor observado, ya, de NDVI, para la fecha en que fue tomado. Entonces, requiere de una serie de tiempo para poder estimarse de un cultivo, ¿ya?, y requiere este coeficiente de densidad que corrige el valor de cuánta es la densidad del follaje, el espesor óptico del follaje, lo que se llama. Y eso se obtiene con esta fórmula bien sencilla, que requiere el IAF. Y el IAF que está acá, índice área foliar, era este que encontrábamos acá. Entonces, del NDVI se puede estimar el IAF, con el IAF se estima el coeficiente de densidad, y con el mismo NDVI máximo y mínimo de una temporada se saca esto que está acá, ¿no es cierto?, y con el mismo valor de NDVI se corrige el coeficiente de densidad y se obtiene un KCB. Y esto es lo que hay detrás bueno, incluso la plataforma que entiendo que tiene Linea Plus, ocupa principios parecidos a este, pero claro, calibrado quizás no con todas las ecuaciones para todas las especies, pero igual nos da una aproximación a lo que podría servir. Yo personalmente considero que se debe calibrar una ecuación para cada cultivo, pero bueno, para allá se está avanzando. Y la última parte de mi charla, ¿no es cierto?, eso sería con respecto a los cultivos, de los satélites, ¿no es cierto?, y cómo avanzamos, ¿no es cierto? La idea es combinar datos satelitales con modelos, ¿no es cierto?, con técnicas de inteligencia artificial, data mining, de machine learning, programación, y es lo que hemos tratado de avanzar desde la investigación, pero lo hemos llevado a cosas aplicadas, como les voy a mostrar, primero la investigación, después lo aplicado. Acá está lo que les mostraba, ¿no es cierto?, lo del LAI, lo NDVI, y nosotros con estos datos satelitales alimentamos modelos hidrológicos de transferencias hídricas, ¿ya?, que se basan en la humedad en el suelo. Por eso volví a lo del suelo, que es clave. Y esta humedad en el suelo se mide con sondas. Con eso nosotros calibramos un modelo, que esto sería la sonda de humedad con respecto a lo que el modelo predice, se calibra una función, un modelo físico, el ajuste da muy bien, el modelo reproduce la altura de agua observada, y con eso después podemos establecer balances hídricos, porque el modelo permite calcular, ¿ya? O sea, satélite alimenta un modelo de balance hídrico, y ese modelo después nos da el seguimiento de la huella hídrica. Y acá, por ejemplo, vemos algunos resultados. Estos son uva de mesa, 3 temporadas, ¿no es cierto? Cómo cambió aquí cambiaron las estrategias de riego, aquí se ven riegos mucho más frecuentes, después riegos menos frecuentes, y aquí volvieron a riegos más frecuentes. 8.000 metros cúbicos, bajaron a 6.004, 5.009, es mucha agua ahorrada. Y lo interesante es que nos permite también calcular otras métricas, como la transpiración real, ¿ya?, que tuvo el cultivo, la evaporación, la percolación. Idealmente sería no tener percolación, o sea, que todo el agua que se suba de donde la traigan, ¿no es cierto?, se ocupe en el cultivo, y algunas métricas súper interesantes. Bueno, ahí están los rendimientos, además subieron, ¿ya?, con menos agua subieron el rendimiento, la planta transpiró más, y por supuesto aumentó la eficiencia en el uso en el agua casi en el doble, ¿ya? Y estos son indicadores claves para la agricultura del futuro y del presente. En general, lo que hemos identificado al hacer este tipo de estudios es que en casi todos los lugares se aplica más agua de lo que necesitan los cultivos. Como ven acá, cuando aplican toda esta agua se genera percolación, cae la transpiración,
se estresa la planta, por eso cae aquí, la planta debería estar siempre en lo verde, como sale acá, están las dos líneas superpuestas. Si cae de la línea potencial es que la planta está estresada, y está estresada por exceso de agua, ¿ya? Demuestra una ineficiencia del sistema de goteo, planta estresada, lo que genera este castigo, como se ve acá, en el rendimiento. Esto también lo hemos visto en paltos, ¿no es cierto? Hemos hecho estudios parecidos, lo mismo, calibrar una ecuación satelital, ¿no es cierto?, para poder obtener alguna métrica, para poder transformar el dato satelital en dato de cobertura, y después comparar lo que tiene un modelo, lo que da un modelo hidrológico con sondas, que se calibra con sondas en el suelo, con respecto al satelital. Y los resultados también son parecidos, ¿no es cierto? Nos muestran que hay una muy buena concordancia, que sería lo verde acá, entre lo que debería consumir en términos de casé o de agua, el palto de manera potencial con respecto a lo que el modelo dice que debería consumir si es que no estuviesen aplicando mucha agua. Y el tema es que la correlación es muy baja en la realidad, porque en todos estos momentos que están acá, significa que el satélite dijo, aquí hay un día bonito, hay un buen follaje, debería estar la planta transpirando mucho, como sale acá, con un alto KCB, pero la planta transpira mucho menos de eso, de acuerdo a la humedad en el suelo, porque está estresada por exceso de agua, ¿ya? Y eso también nuevamente es lo mismo que estaba antes y lo hemos visto acá en palto. Y esto, bueno, también fue en la misma zona, el último experimento que quería contarles, que va en la misma línea, ¿no es cierto? En la línea de Naranjos, en este caso, aquí se hicieron tratamientos de riego, un experimento bien bonito de harto tiempo, digamos, y con el riego del campo, ¿no es cierto? Y se propusieron estrategias de reducción del contenido de agua, también se puso un tratamiento con más agua, y algunos moviendo las fechas, ¿no es cierto?, de cuándo se podía restringir el riego. Y aquí está, te fijas, aquí está la demanda atmosférica, es la misma para el mismo cultivo, esto es lo que llovió, y estos son los volúmenes de agua aplicados, ¿no es cierto?, para este cultivo. Son súper altos, súper difícil también, fíjense lo que aplica el agricultor por default, estamos hablando, esa es la realidad de Chile, ¿no es cierto?, 11.000 metros cúbicos. Después, una reducción de 30%, acá 8.000, 14.000 más agua, este sería 9.000, 10.000. Aquí está lo que se pierde, ¿ya? Al hacer este tipo de riego, o sea, la ineficiencia ahí ustedes la pueden calcular, es del orden de un 60, o sea, hay un 60 o 50% de eficiencia en este sistema, en el testigo, digamos. Y claro, la evapotranspiración real, en realidad, para este caso, no hubo, por el tipo de suelo también, no hubo un estrés en las plantas, ¿ya?, sino que fue bastante cercana al potencial en todos los casos, lo que es bueno para el productor, porque significa que está metiéndole agua, está metiendo mucha agua y la planta no está siendo castigada, como en los casos anteriores, pero sí el agua que está aplicando, ¿no es cierto? Porque si lo vemos acá, de hecho los rendimientos fueron muy parecidos a todo esto en los 4 tratamientos, perdón, pero la huella hídrica es muy, aquí está, en los metros cúbicos por kilo, ¿no es cierto?, cómo cambia, y claramente el productor podría bajar con el agua virtual, el agua azul, podría bajar de 0,20 a 0,14, o de 0,28 a 0,21, ¿ya?, con el tratamiento 2, o incluso con el 4. Y entonces hay espacio todavía para poder reducir los consumos de agua y mejorar la eficiencia, como sale acá en este ejemplo. Bueno, como a modo de conclusión, espero que no haya sido tan rápido en estas cosas. Primero, la oferta hídrica presente y futura nos obliga a mejorar la forma en que usamos el agua en el agro. Y una de las adaptaciones es mejorar la eficiencia en el riego. Gran parte de las soluciones está, creo yo, en monitorizar los huertos de forma integral, ¿ya? Esto incluye el dosel a través de teledetección y el uso como base, y el suelo, perdón, como base para establecer balances hídricos. Ya, más allá de seguir poniendo cosas artificiales, yo pienso que debemos entender nuestro sistema natural que existe, ¿no es cierto?, de una manera más completa, y para eso hay que medir, hay que tener datos. Las herramientas de modelación permiten evaluar el desempeño de los sistemas agrícolas, ¿ya?, y de proyectar estrategias de manejo bajo un clima cambiante. Son una tremenda herramienta, creo yo, subdesarrollada todavía o subutilizada en la agricultura, y que yo sé por mis colegas y gente que trabaja en el primer mundo, ¿no es cierto?, que esto ya está bastante avanzado en otros lados, ¿ya? Así que yo creo que por ahí hay un camino importante.
Bueno, y obviamente las brechas son que se requiere una mayor especialización de profesionales del agro, ¿no es cierto? Hay que trabajar en las capacitaciones o en informar sobre todos estos nuevos avances de la tecnología, que parece que fue más rápido que el recambio de los conocimientos, incluso en la universidad. Y para eso se requiere un proceso formativo integral que incluye también la participación multidisciplinaria, ¿cierto? Las ingenierías son importantes en este desarrollo tecnológico. Creo que tienen mucho que decir. Bueno, y lo otro que para poder lograr esto que está arriba, que es la brecha, ¿no es cierto? Por supuesto se requiere una inversión o tener consciente de que la inversión tanto de privados, pero también, y sobre todo creo yo, del Estado, necesita hacer una investigación que sea efectiva, ¿no es cierto?, para que logre garantizar una transferencia tecnológica más resiliente. Cuando digo investigación efectiva me refiero a que se debe fomentar, creo yo, el desarrollo de cosas locales, ¿ya? Las condiciones de Chile, de suelo y clima son muy singulares, y a veces el copy-paste, ¿no es cierto?, el copiar y trasladar, creo que no siempre es lo más preciso, o ha demostrado ser lo más eficiente, creo yo. Esa es una opinión personal. Ok. Así que muchas gracias por el espacio y espero hayan disfrutado y aprendido. Y ahí teníamos este acercamiento a esta interesante temática de Mauricio Galleguillos. Recordemos, él es doctor en Ciencias Agronómicas y está relacionado a este tema de uso de imágenes satelitales y la determinación de la demanda hídrica. Parte de los muchos temas que vamos a tratar en estas 4 jornadas de este ciclo de charlas de riego inteligente en fruticultura 4.0 de Mundo Agro, por supuesto. Vamos a continuar. Rodrigo, ¿qué nos puedes contar? Y para seguir con este encuentro, quiero presentarles la exposición denominada Nuevas tecnologías para una óptima plantación de frutales y su efecto sobre el riego, experiencias y casos exitosos. Y el encargado justamente de esto es Ricardo Rodríguez, él es gerente general de Agroprecisión y esto nos cuenta. Hola a todos, muy buenas tardes. Primero agradecer esta iniciativa hecha por el doctor Calleja y todos los auspiciadores que pudieron poner un granito, y algunos más que un granito de arena en esta posibilidad de compartir esto con ustedes. Nosotros llevamos más de 20 años innovando en el concepto de agricultura precisión. Partimos el año 2000, con una mano por delante y otra por detrás, como se dice, y hoy día abarcamos una gran cantidad de países. Nosotros partimos externalizando nuestros servicios del año 2005 aproximadamente, en Argentina, en Sudamérica, algo en Perú, y de ahí empezamos a salir a Europa, algo Estados Unidos, hoy día cada vez más fuerte Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia, en fin. Nosotros nos hemos dedicado principalmente a tener algunos productos destacados y algunos servicios destacados. Entre los productos destacados destacamos la bomba Schollander, que es para medir el potencial cinemático de las plantas, vale decir, riego en situaciones complejas y la optimización de el agua de riego, cuánto regamos y ver si es que las plantas efectivamente están tomándose esa agua, les está alcanzando o están completamente deshidratadas. Lo mismo, sensor de humedad de suelo, traemos los TDR 150 y 350, que son sensores portátiles. Solo se pincha el suelo y uno obtiene lecturas inmediatas de donde uno quiera. Hay uno con versión GPS, lo que lo hace muy interesante, y con una aplicación en la web. Y estaciones meteorológicas o estaciones de clima para poder determinar lo que estamos realmente teniendo en nuestro huerto, en nuestro campo. Aparte también tenemos alguna instrumentación agrícola, pero esto es básicamente lo que nosotros hacemos en términos de producto. La bomba Schollander, la que traemos a Chile es esta que es un tipo bombín. La verdad que con nitrógeno dejamos de traerlas por lo complejo que son las certificaciones, lo complejo que es el uso, lo peligroso que puede llegar a ser andar con un tanque de nitrógeno con más de 2.000 libras. Y la verdad que esta nos ha funcionado realmente bien. Hay un par de moscas aquí, perdón.
Este es un diagrama de cómo funciona la Cholander. Tiene su manómetro, tiene su cámara, y la verdad que no tiene nada que envidiarle a una Cholander con nitrógeno. El siguiente equipo destacado que traemos son estos sensores de humedad de suelo. Este de acá es el TDR 150, y este de acá es el TDR 350, que tiene una pantalla con posibilidad de ir viendo las lecturas, almacenando la coordenada, y aparte de eso conectándolo al teléfono celular, en donde podemos disparar esta información a la web. Bien, lo primero que nosotros empezamos a hacer como Agroprecisión fueron servicios de estudio de suelo. Trajimos hace muchos años el primer equipo de mapeo de suelo. Nosotros tenemos 4 grandes sectores de servicio: el estudio de suelo, que se llama AgroMap; topografía digital, que hoy día es vital para poder hacer proyectos; mapeos de vigor una vez ya establecidos los huertos; y la implementación de SIG. Y ahí me voy a tratar de detener, si que me alcanza el tiempo, para poder mostrarles un poquitito ejemplos reales de cómo se entrega esta información y cómo se puede ir almacenando en capas. Nuestro primer servicio es el servicio AgroMap, hoy día con un escáner electromagnético, pero esto partió en los años 2000 con este tipo de rastra, pesaba casi 1 tonelada, hacíamos solamente mapas impresos de lo que lográbamos. Hoy día pasamos a tener este sensor, que es un sensor electromagnético, lo remolcamos con cualquier tipo de vehículo, genera mapas digitales, y podemos incluso tener, este es un ejemplo de mapa en el teléfono, con la ubicación, por supuesto, donde estamos. Incluso, estos son fotografías de España, en viñedos muy viejos. Esto es España, incluso a pie, remolcado por 4 patas, que anda muy bien. Esto es en Francia, esto es en España. Nuestro sensor va puesto atrás de lo que lo remolque, y vamos generando los mapas. ¿Cómo se generan estos mapas? En cada pasada esto va tomando puntos, y va tac, 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 súper rápido, 3, 4, 5 puntos por segundo, y genera mapa de intensidades de conductividad electromagnética, que son la base para poder determinar dónde hacer calicatas. Yo con esto tengo la variabilidad sin saber qué es lo que la está causando. Por lo tanto, el paso que viene es poder determinar dónde voy a hacer mis calicatas, y esto es un caso real. Una calicata en el sector rojo, en este caso un suelo profundo sin ninguna piedra, y un franco arcilloso. Y en este caso, que es el caso azul, la diferenciación aquí era muy importante. Podemos tener, la verdad, que variabilidades así o asá. El sensor siempre las va a mostrar, pero ahí es la interpretación de la variabilidad lo que es vital a través de calicata. Entonces tenemos, por ejemplo, en este sector de acá, que se hizo esta calicata, y fíjense ustedes, tenemos estratas de piedra, y por supuesto que no tiene nada que ver un suelo con el otro. Ejemplo del informe que nosotros generamos final: aquí tenemos el mapa de variabilidad con los puntos de calicata propuestas. Se analiza edafológicamente cada calicata con análisis físicos, algunos químicos. Perdón, me fui muy rápido aquí. Con algunos mapas de profundidad efectiva de suelo. Este es el resumen de arenas, limos, arcillas, donde ya nosotros empezamos a perfilar cómo va a ir el concepto de bloques. Aquí tenemos el resumen de cada uno de los sectores que nos encontramos de tipos de suelo, y finalmente terminamos con estas limitantes, porcentaje de la superficie analizada y recomendaciones. ¿Qué es lo que se debe hacer en cada uno de estos sectores? Ese es nuestro servicio full. La evolución que hemos tenido ha sido impactante. Hoy día hacemos más de 10.000 hectáreas. Empezamos
Esto debería estar a partir del 2006, que nosotros externalizamos nuestro servicio, pero más o menos hacemos entre 3.000 a 5.000 hectáreas fuera de Chile. Lo que nos entretiene y nos ayuda a ser un poquito más internacionales. Aparte de eso, también hicimos la venta de una franquicia en República Dominicana. Si bien es cierto, no tiene nada que ver los tipos de cultivo que hay en República Dominicana con el cultivo chileno, pero finalmente es agricultura y hay variabilidad de suelo y por lo tanto vale la pena poder determinar esto. Nuestro segundo servicio ícono es el diagnóstico de vigor, de la variabilidad de vigor, y esto lo hacemos con varias plataformas. Hoy día existen al menos cuatro. Nosotros hacemos con avión, con las cámaras puestas en un avión tripulado, nos subimos arriba de un avión y fotografiamos, y la gracia de esto es que no fotografiamos un campo, hacemos un vuelo para 5, 10, 15 mil hectáreas, y por lo tanto se optimiza mucho, y el costo avión pasa a ser un detalle. Es mucho más barato que un dron, que nosotros también hacemos con dron. El segundo está con un dron, cuadricópteros con cámara multiespectral, bandas multiespectrales para poder tener las variabilidades de vigor. El agrospectra satelital hoy día, en forma gratuita, se obtienen imágenes satelitales de 10 metros de píxel. Lo que nosotros cobramos es el procesamiento y es la manera de hacer los mapas. Y hoy día vienen satélites privados que van a lograr resoluciones de 60 centímetros en multiespectral. Ya estamos en contacto con algunas plataformas que lo van a tener. Finalmente, para cuando nosotros tenemos una gran presencia de maleza en el cultivo, recomendamos el Crop Map, que es este sensor que se pone en la cuatrimoto, y podemos entonces ir mapeando con sensor activo la medición directa a la canopia, que con eso generamos el NDVI. Aquí hay algunos ejemplos de drones. Esta es la foto multiespectral, esta es la cámara, y esta es fotografía color de alta resolución que también obtenemos con el vuelo avión. Formatos de entrega. Entregamos, este es un proyecto en Australia, entregamos siempre la variabilidad por cuartel, entregamos la variabilidad por el campo completo, y este cuadro que es muy interesante, que es el coeficiente de variación. ¿Cuál de mis cuarteles, cuál de mis bloques es el que tiene más heterogeneidad con respecto al resto? Entonces, en este caso, obviamente, los sectores rojos son los con mayor contenido de heterogeneidad, son donde tengo individuos de kinder a cuarto medio en un solo bloque. Y eso hay que tomar acciones. Bien, aquí hay un ejemplo de NDVI realizado con análisis multitemporal, y uno puede ir viendo, esto es hecho el 10 de marzo del 19, y este es el 9 de marzo del 20. Y nosotros podemos ver aquí que después de ciertos manejos, en algunos cuarteles ha aumentado el vigor, se ha emparejado el vigor, que eso es otra cosa también muy importante, como en este, y los coeficientes de variación han ido bajando. Que finalmente eso es lo que se busca. Si un sector productivo yo lo puedo homogeneizar, todas mis aplicaciones, al ser más homogéneos, van a ser mucho más eficientes. Este es un ejemplo de imagen con dron, en donde yo puedo detectar vigor con dron, y este es otro ejemplo, que viene acá, para poder hacer catastro de plantas con un modelo matemático, con un vuelo de alta resolución, de avión o dron, en donde yo tengo identificada cada planta. En este caso es una viña. No, esto de aquí son cerezos y esto de aquí es una viña. Y puedo identificar perfectamente dónde me falta una planta hoy día. Siempre y cuando me da maleza, se tienen que cumplir algunas condiciones. Todo esto está enfocado obviamente a cómo hago yo más eficiente mi riego y cómo aprovecho mejor el uso del agua.
Y básicamente acá estamos hablando de que si yo tengo un mapa de suelo previo y sé dónde tengo más concentraciones de arcillas que me van a permitir una mayor capacidad de retención de agua, suelos más profundos que me van a permitir mayor cantidad de retención de agua, bueno, obviamente tengo que regarlo distinto de los sectores con menos retención. Cuando tengo diferencias en capacidades de retención, un diseño de riego no acorde a la variabilidad de suelo se hizo con un error garrafal. Estamos regando arcillas con arena y no arcillas con arcilla. Por lo mismo, el servicio de imágenes hoy día también es vital, porque de esa manera yo voy chequeando cómo va mi cultivo año a año y puedo ir haciendo enmiendas, puedo ir corrigiendo. Hoy día distintas plataformas permiten el uso de la incorporación de todo tipo de información, de sensores, de información climática, de estas mismas capas de información, de mapas de suelo, mapas de vigor. El diseño de riego, muchas veces nos hemos encontrado con que el vigor está estrechamente ligado con el diseño de riego por un mal diseño de riego. Y es cosa de corregir ciertas cosas y ya. Pero bueno, el no saber es aún peor. Y bueno, nosotros creemos que a mayor cantidad de información se toman mejor decisiones. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de todo lo que hemos visto en nuestra plataforma que se llama AgroSig. Entonces, aquí les muestro nuestro software que se llama AgroSig, una de las tantas plataformas libres que hay para poder ser usadas en computador, pero sin embargo hoy día se han ido creando distintas plataformas web. La gran gracia es que toda esta información hoy día almacenada en computadores personales, siendo cualquier sistema de información geográfica, sí, va a ser compatible con cualquiera de estas plataformas que van a ser online. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que todo lo que van a ver ahora, ustedes lo van a poder tener en el teléfono. Entonces, partimos con una imagen satelital. Esto es una imagen Google que nosotros la recortamos, la georreferenciamos acorde a lo que nosotros necesitábamos, y aquí tenemos nuestra barra de herramientas del software y tenemos por este otro lado la cantidad de capas que nosotros generamos. Este es un proyecto en Australia, cerca de Melbourne, un viñedo que se llama Piscini Wines, y nosotros podemos ver que hicimos nuestro primer mapa acá de el NDVI de todo el viñedo comparado con todo el viñedo. Y entonces, y aquí empezamos a generar mayor incorporación de capas. Por ejemplo, bueno, ¿dónde están mis cuarteles? Están aquí. Oh. Bueno, ¿y qué información le puedo poner yo a estos cuarteles? ¿Cuál es el número de cada uno? Bueno, le puedo poner a cada uno de ellos, ese de ahí es el cuartel que se resalta, este de aquí es el otro cuartel de acá, este de aquí es el otro cuartel de acá, en fin. Y aquí yo puedo tener absolutamente toda la información que hoy día tengo en mi Excel, el año de plantación, primera línea, última línea, espaciamiento, sobre, entre, hilera, incluso entonces podemos tener acá los rendimientos del año 1, 2, 3, 5, la historia completa genérica de cada uno de los bloques o cuarteles. Eso es muy interesante porque esto también se puede ir ampliando a medida que va creciendo esta información. Siempre se almacena como información genérica. Cuando son informaciones particulares ya se empiezan a almacenar de otra manera, que ya vamos a revisarla. Voy a apagar esta capa y voy a poner la siguiente capa, que es el mismo NDVI, pero ahora con cada cuartel. Entonces la variabilidad interna del cuartel en 3 clases, 1, 2 y 3, con posibilidad de que sean 6 clases cuando yo necesito una sintonía más fina. Bueno, eso es factible de hacer. Después, lo que hicimos acá fue la conductividad electromagnética, el agromap. Vamos a aprender los distintos agromap aquí que se hicieron en varios bloques.
SEM plantada. Ok. Y acá tenemos todo lo que se hizo en zonas plantadas, en zonas no plantadas. Y sobre eso, entonces, nosotros hicimos la sugerencia de calicatas, y dijimos, bueno, tenemos que hacer estas calicatas, y cuando hacemos las calicatas, en la presentación yo les mostré un PDF donde sale la descripción de la calicata. Acá queda registrado eso y puede asociarse cualquier tipo de archivo a cualquier punto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la foto de la calicata, que en este caso podría haber sido el PDF donde estuvo la descripción completa, qué tipo de suelo corresponde, etcétera, etcétera. Análisis químico, análisis físico, lo que yo quiera. Vamos a ver si está aquí también tiene información, la número 3. Está también la calicata número 3, y así. Entonces, se empieza a guardar la información en forma ordenada. Vamos a apagar esta capa. Vamos a irnos más abajo. Vamos a apagar las capas de conductividad electromagnética. El software es bastante amigable a nivel de visualizador. Ya si queremos empezar a programar un poco más y empezar a ser un poco más eficiente nuestro manejo, debe ser a través de una capacitación. La verdad que tiene varias cositas que deben ser capacitantes. Podemos poner las curvas de nivel. Pum, ponemos las curvas de nivel acá que extrajimos, las prendemos, las sacamos. En fin. Ya pusimos las pits, que son los soil pits, los blocks. Y aquí vamos a hacer un zoom. Vamos a apagar esta conductividad electromagnética de aquí y nos vamos a quedar con este mapa. Y vamos a hacer un zoom para ver hasta dónde se puede llegar hoy día con algo de información directamente aplicada. Aquí tenemos un cuartel, que en este caso son viñas, pero pudiese ser de lo que sea. Y aquí georreferenciamos cada línea de plantación, y por lo tanto las hileras están numeradas de la 1 a la 64, y tenemos, aparte de eso, cada poste, en el caso de las viñas. ¿Qué es lo que nos permite tener esto en el teléfono? Saber dónde estamos, si es que estamos en el lugar indicado, si es que estamos correctamente ubicados. Y esto sirve, por ejemplo, para poder, que lo vamos a hacer de inmediato, el poder determinar un área a tratar, o a mejorar, o a cosechar distinto. Yo abro esta herramienta que se llama Medir Área, y puedo dibujar. Y puedo crear un polígono. Perdón, me equivoqué. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo aquí. Supongamos que va a ser toda el área, solamente el área amarilla. Ay, no sé por qué me dejó marcado acá. Espera un segundo. Esta área. Pum. Eliminar. Vamos a crearla de nuevo. Y aquí creamos con esta herramienta que está aquí. Entonces decimos, toda esta zona amarilla, hoy día es un sector que yo tengo que hacer algún tipo de trabajo, enmienda, de lo que sea. Y cierro aquí, clic, clic, y me dice que yo tengo 14.455 metros cuadrados, 0.14 hectáreas, la que yo puedo prender, apagar, como quiera, y esto lo voy guardando, y esto va a ser mi área de enmienda, mi área de cosecha, mi área de lo que sea del año 1. Al año 2 voy a ver si esto se agrandó, se achicó, si va así o va así, depende de lo que yo quiera. Esto es un ejemplo de poder realmente manejar las microzonas acorde a las variabilidades que podemos encontrar. Si nosotros quisiésemos ver dónde estamos parados, por ejemplo, también aquí quiero saber este puntito verde que hay acá. Bueno, es simple, yo me paro en donde dice
Los postes, que son los puntitos, pueden ser árbol, entonces árbol, y aquí me va a decir el número de árbol en caso que sean árboles. Pero en este caso, como son los postes de la viña, me va a decir que este poste que yo estoy pinchando aquí es el central número 9 de la pila 31 del cuartel 1 con las coordenadas y en dirección norte-sur. Fácil poder llegar a ese punto. De esa manera, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Establecer sistemas de muestreo muchísimo más eficientes de suelo, del muestreo que queramos hacer, donde poner una sonda en el sector representativo del cuartel. ¿Y cuál es ese? Nosotros aquí con número podemos decir, sí, efectivamente podría ser a lo mejor por aquí, o tendríamos que poner una aquí y una acá. A lo mejor vamos a tener que aumentar la cantidad de datos, pero porque la heterogeneidad también del cuartel es importante, es grande. Y por lo tanto, con una sola sonda, lo más probable es que no sea suficiente. Ahora, me van a preguntar probablemente, oye, pero ¿y si es que esto yo ya lo tengo hecho? Bueno, se pueden hacer acciones correctivas. Lo peor es no saber. Con esto nosotros sabemos y qué podemos hacer. Como les comenté, vamos a hacer un lanzamiento, espero pronto, de nuestra nueva plataforma que va a ser online, va a tener un costo, no es gratis, pero sí la gran ventaja es que va a poder estar en el teléfono, vamos a poder subir y bajar información de manera fácil. Las mediciones de bombas Schollander, por ejemplo, va a tener una planillita en donde se abre en el teléfono, le ingreso el valor, asocia la coordenada, pum, lo dispara a la nube. Una vez en la nube, mapa, inmediato, y saber dónde ir a tomar, principalmente, los puntos de muestreo preseteados. Entonces, la agricultura inteligente hoy día pasa por varias cosas de toma de datos de buena calidad. Si tomamos datos de mala calidad, el resultado no es bueno. Creemos que con estas herramientas y con todo lo que es la inteligencia artificial que viene un poquitito detrás, en las plataformas podemos programar que si ocurre esto, bueno, tomar acción de algo, eso ya se está generando. Y es un poco el futuro de la fruticultura y del buen uso del agua en Chile. Sin agua, no somos nada. Eso tenemos que tenerlo claro. Hay algunos agricultores que ya lo saben, que ya han tenido que restringir enormemente su superficie regada. Me ha tocado ver cómo se secan plantaciones enteras por escasez de agua. Y por otro lado, soy un convencido que en Chile se riega extremadamente mal. No tenemos tecnología adoptada a nivel masivo, y por lo tanto el nivel masivo riega mal. Algunos riegan poco, algunos riegan con lo que hay, y riegan demasiado bien la variedad o la especie que realmente les da de comer, pero lo riegan demasiado bien. Es un exceso de agua, en la gran mayoría de los casos que me ha tocado ver. Me despido por mi parte. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas que puedan haber. Y bueno, muchas gracias por todos los participantes y por todos los auspiciadores. Buenas tardes. Julio, Rodrigo, hemos tenido una jornada muy interesante, pero hay varias preguntas siempre por responder, Julio. Y justamente para resolverlas damos un paso a un bloque de preguntas que los mismos especialistas contestan. Y la primera pregunta en este bloque es para ti, Federico Errázuriz. Dice así: ¿en qué acciones concretas se va a materializar la focalización a los pequeños productores agricultores en la renovación de la ley de riego? A ver, lo primero que quisiera destacar es que la focalización es a los pequeños y medianos agricultores. Los pequeños agricultores tendrán una serie de beneficios adicionales que te contaré en un minuto, pero nosotros hemos defendido con mucha fuerza que los agricultores medianos sigan siendo atendidos por la Comisión Nacional de Riego. Nosotros vemos que ellos son parte de esta gran clase media que muchas veces no recibe ayudas estatales o no son bienvenidos por la banca, y creemos que la 18450 hace un instrumento muy importante para ellos y queremos que se mantenga de esa manera. Ahora, en el foco especial para los pequeños agricultores, te cuento que lo primero que hicimos fue redefinir
los grupos de usuarios que están vigentes en la ley actual para darle más foco a la pequeña agricultura. Por ejemplo, hoy día tenemos un grupo que son los usuarios INDAP y otro grupo que son los usuarios de 0 a 40 hectáreas. Y sabemos que hay muchos pequeños agricultores que no reúnen todas las características para ser usuarios INDAP, pero que tienen las mismas o menos superficie que los INDAP, agricultores de 6 hectáreas, de 4 hectáreas. Por lo tanto, estamos redefiniendo, y en vez de tener esos grupos, vamos a tener un grupo de 0 a 12 hectáreas y otro grupo de 12 a 30 hectáreas. Entonces, estamos bajando un poco el techo y estamos focalizando todos los pequeños juntos, sin importar si son INDAP o no, y los que siguen a continuación juntos también. Para este primer grupo de 0 a 2 hectáreas también estamos incluyendo la posibilidad de optar a pagos parciales proporcionales al avance de la obra. Y eso es una noticia muy buena porque es una cosa clave en el financiamiento de la obra. Los agricultores saben, los que han postulado a la Comisión Nacional de Riego saben que los bonos se pagan al final. Es decir, uno recibe el bono, construye la obra con financiamiento propio, con crédito, y solo al final recibe el aporte estatal. Entonces lo que estamos diciendo es que para este segmento de pequeños agricultores, ellos pueden optar a obtener un pago proporcional al avance de la obra. Es decir, si ya llevan un cuarto de la obra, poder decir, oiga, págueme el cuarto y yo sigo financiando lo que viene con esa misma plata. Otra cosa es que incluimos algunas formas de tenencia de tierra que no estaban permitidas en la ley. Hoy día solo se permiten propietarios y arrendatarios con contrato registrado. Estamos abriéndonos a otras figuras de tenencia de tierra, las que son muy habituales en la pequeña agricultura. A veces hay comodatos, a veces hay otras figuras que era importante recoger. También estamos incorporando a los agricultores que son itinerantes y son proveedores de agroindustria. Hay muchos pequeños agricultores que se dedican, por ejemplo, a la producción de tomate y la venden a las plantas que producen pastas y concentrado de tomate. Ellos, por razones agronómicas, no pueden producir tomate año tras año en el mismo predio. Ellos se tienen que ir moviendo porque hay sustancias alelopáticas que quedan en el suelo que afectan a la producción de la siguiente temporada. Y ellos no estaban recogidos, no eran atendibles por la ley de riego porque la ley exigía un contrato de 5 años. Entonces estamos buscando flexibilizar para que ellos puedan postular para equipos móviles. Una parte de la focalización que es muy importante también es que estamos eliminando de frentón la postulación de agricultores sobre 200 hectáreas de riego ponderado. Hoy día ellos podían postular y ya los dejamos totalmente fuera, ya sea que tengan las 200 hectáreas en un predio o en más de un predio, y con eso vamos a permitir que el 98% de los recursos de la ley, el 98%, sea para agricultores entre 0 y 80 hectáreas, dejando solo 2% para los agricultores entre 80 y 200 hectáreas. Esas son las medidas principales con las que estamos focalizando en la pequeña agricultura. Estimado Federico, tenemos una segunda pregunta para ti. Se ha dicho mucho que la CNR, a través de la ley 18.450, financia solo a los grandes agricultores. ¿Qué nos puede decir de eso? A ver, lo primero que puedo decir es que eso no es verdad. Eso es lo primero. Pero hagamos un poco de contexto histórico. Como mencioné en la presentación, este instrumento se crea el año 85, poco después de la crisis económica del año 82. Entonces se plantea como una forma de impulsar el desarrollo económico, también en un momento en que la realidad agrícola era otra. O sea, el 82 Chile no era la potencia exportadora de frutas que es hoy día. Y en estos 35 años, donde el instrumento ha pasado de gobierno a gobierno, de distintos sectores, bastante, con pocos cambios, digamos, se ha mantenido como una política de Estado, pero es indudable que en un origen esto fue usado principalmente por empresas grandes. Sin embargo, con datos de la última década, y recordemos que también en la última década hemos tenido gobiernos de distintos sectores políticos, en la última década el 80% de los recursos que ha puesto la ley de riego ha sido para pequeños agricultores y sus organizaciones. El 19,3% ha sido para agricultores medianos y sus organizaciones, y solamente un 0,7% ha sido para los grandes agricultores. Y recordemos, 10 años, esto es lo que estamos hablando de la última década completa. Por lo tanto, hace mucho tiempo ya que la Comisión Nacional de Riego se ha enfocado en la pequeña y mediana agricultura, pero eso no quita que haya que seguir haciendo.
hay un reportaje que salió diciendo que hay una viña que en 10 años obtuvo 800 millones de pesos. Para poner esto en contexto, pensemos que en esos mismos 10 años, la Comisión Nacional de Riego entregó 670 mil millones de pesos. Por lo tanto, lo que obtuvo esa viña es un 0,12%, y lo que obtuvieron los pequeños agricultores y sus organizaciones es un 80%. Entonces creo que es importante poner las cosas en contexto y en su justa medida. Sin embargo, a pesar de todo esto, es verdad que el instrumento nace con un foco productivo, y ahora nosotros lo estamos llevando más a un foco un poco más social. Y por eso estamos haciendo esta focalización, según lo que te contestaba recién, de preocuparnos más de la pequeña y mediana agricultura, porque vemos que los agricultores grandes ya van a tecnificar y se pueden defender y ayudar solos, y es la pequeña agricultura la que más apoyo necesita para tecnificarse, sobre todo en este contexto de cambio climático y de escasez hídrica que nos ha acompañado durante los últimos años y probablemente lo seguirá haciendo por muchos años más. Bueno, y ahora tenemos las preguntas del profesor Mauricio Galleguillos. La primera es, ¿qué manejos priorizaría en frutales para bajar la demanda hídrica del huerto? Ok, bueno, el tema de la demanda hídrica, en verdad es, claro, es difícil de bajar, porque habría que intervenir, digamos, el sistema físico, ¿no es cierto?, donde se producen los huertos frutales. O sea, lo más lógico apuntaría a poner una malla o un plástico que podría efectivamente disminuir las demandas de evapotranspiración. Pero claro, hay todavía mucha incertidumbre sobre los beneficios de esas técnicas en términos de que no afecte la producción o la calidad del fruto, la inducción, una serie de procesos fisiológicos. Todavía hay mucha incertidumbre al respecto en Chile. Entonces, uno debería apuntar, antes de irse a transformar el huerto, que con esas inversiones de gran envergadura, digamos, en la medida de lo posible, por supuesto, creo yo, debería priorizar el evitar las pérdidas por evaporación. O sea, eso significa que todo el agua que se aplique se use para la transpiración de los huertos, o sea, de las plantas. Y claro, ahí el tema complejo es tratar de evitar las malezas en la sobrehilera. Uno podría dejar, obviamente, ciertas plantas en hilera que vivan con régimen natural, desde el agua, digamos, de las precipitaciones invernales, pero en el verano la idea es que toda la agua la puedan ocupar los frutales. ¿Ya? Y bueno, y volviendo al tema de evitar la evaporación, obviamente la idea es que la idea es tratar de manejar en equilibrio el huerto, y yo en los resultados les mostraba aquello, ¿no es cierto?, que había del 90% nominal de eficiencia, en realidad muchos huertos en realidad están cercanos a los 60, 70, todavía hay un 20 o 30% de margen que se puede ganar al manejar bien el suelo. Eso sería con respecto a esa pregunta. Bueno, y ahora tenemos otra pregunta para Mauricio, y es la siguiente. ¿Qué desventaja encuentra usted que existirían en la actualidad para controlar el riego, tiempo y frecuencia, usando solo imágenes satelitales en Chile? Ok, sí, esa pregunta es muy interesante, porque en realidad, claro, se plantea el caso de Chile. Han habido grandes progresos en términos de imágenes satelitales, y si es que no hay presencia de nube, actualmente uno puede tener una imagen cada 5 días para una zona. Y eso es bastante fino, digamos, para poder manejar el huerto. Ahora, la pregunta está ahí, ¿qué tan finos son 5 días para poder manejar el riego? Eso va a depender de cada producto, o sea, de cada frutal, ¿no es cierto?, de acuerdo a los requerimientos de riego que tenga. Unos son más sensibles que otros, y va a depender de la zona. Si están en una zona donde hay muchas nubes, obviamente esos 5 días van a ser más de 5 días, y la probabilidad de tener una imagen cada 5 días va a ser menor. Entonces, yo creo que la desventaja va por ese lado. La zona tiene que estar libre de nubes, y la máxima resolución que hoy en día uno puede tener son 5 días. Ahora, yo lo mencioné también en la presentación, va a depender también
de qué tan bien ustedes logren ese equilibrio, ¿no es cierto?, entre el agua, entre la demanda atmosférica potencial y la cobertura vegetal que tiene su cultivo, su frutal. Y si eso está bien logrado, en general uno podría, quizás con alguna sonda o alguna medición de control, tener una idea de cuánto va a ser el KC o el ETC a través de imágenes satelitales. Eso no lo veo tan difícil. Pero claro, si que ustedes no están en ese equilibrio con el suelo, ya no lo han logrado, que tienen que pensar en que quizás una resolución de 5 días, 10 días, no les va a permitir saber exactamente el agua que tienen que aplicar sin tener que cerrar bien el balance en el suelo, y obviamente eso también implica más manejo. Entonces, yo creo que ese es como la principal inconveniente que existe hoy en día y que probablemente va a seguir existiendo. O sea, tener imágenes diarias de algo a escala fina, digamos, para ver un huerto en detalle, eso es algo que todavía no está en consideración, por lo menos en el próximo año, en términos de satélite. Así que eso. Pero he respondido. Muchas gracias. Recordarles que siempre vamos a tener este bloque de preguntas al final de cada jornada para resolver justamente las inquietudes que están en el sector. Y ahora es el turno de contestar a Ricardo Rodríguez. La pregunta es la siguiente. Del punto de vista del diseño del riego, sectorización, ¿cuáles serían los principales errores a evitar? A ver, son bastantes, pero yo lo único que me gustaría recalcar acá es que nuestra materia prima, por todos los años que nosotros tengamos nuestro cultivo encima de esto, es el suelo. Si no conocemos nuestro suelo y no sabemos dónde empiezan y dónde terminan los distintos sectores que componen este suelo, vamos fritos. Vamos fritos. Hoy día lo primero que yo creo que debe enfocarse un diseño de riego es en la parte agronómica. Se compone de dos partes, agronómica y parte hidráulica. La parte hidráulica las empresas de riego se la saben de memoria, está perfecto. Pero ¿por qué tienen que ser los cuarteles cuadrados? Es un error. El cuartel debiese ir, está bien, tampoco podemos hacer una culebra, pero debiese ir en función de la variabilidad del suelo. Donde yo tengo más arcilla, tengo que regar mis arcillas con otro sector que tenga más arcilla. Debe ser en base a la capacidad de estanque del suelo. ¿Qué es lo que es la capacidad de estanque? La capacidad de retención, punto de marchitas permanente, menos capacidad de campo, capacidad de retención, descontando en los sectores donde yo tengo demasiado material no retenedor. Rocas, piedras, gravas, arena sobre 2 milímetros. Eso no retiene nada. Y por lo tanto, es un sustrato que casi no es suelo. Y eso tenemos que separarlo. El diseño cuadrado, lamentablemente, siempre vamos a tener el lunar en el cuartel, el otro lunar acá. Eso es lo que pasa por un mal diseño y no considerar la parte agronómica. Esa es mi respuesta a su pregunta. Y también para Ricardo, una segunda pregunta muy interesante. ¿Por qué estima conveniente mapear un sector de riego con estas nuevas tecnologías, a pesar que ya se hizo el diseño y la plantación del huerto? Muy bien. Hay un dicho que dice, el conocer es saber. Si yo ya hice mi diseño, tengo mi plantación y estoy viendo los resultados y tengo resultados heterogéneos en un cuartel, ¿qué hago? ¿Hago algo o sigo así nomás porque es lo que me tocó? Yo creo que tenemos posibilidades de hacer algo. Eso nosotros sugerimos mapearlo, saber dónde se producen las diferencias y por qué, y una vez teniendo ese diagnóstico, poder implementar un plan de acción. El plan de acción puede ser desde rediseñar el riego, que es caro, sí, pero bueno, a lo mejor estamos en el 5º año de una cereza y le quedan 20 años por delante. Entonces, bueno, vamos a seguir tal cual, o podemos mejorar incluso lo que tenemos ya relativamente decente. Eso por un lado. Teniendo claro qué es lo que podemos hacer enmiendas, podemos mejorar las propiedades químicas incluso del suelo, que probablemente en relación con las texturas del suelo tienen distintos comportamientos.
los nutrientes se mueven distintos en un suelo arcilloso que en un suelo más arenoso. Por lo tanto, hay que determinar qué tan heterogéneo es lo que yo tengo como para ver y realizar un plan de acción. Pero sí creo absolutamente necesario el mapeo post-plantación en caso que no se haya hecho pre-plantación. Esa sería mi respuesta, señor. Ya lo saben, gracias a este bloque de preguntas hemos podido resolver una serie de inquietudes de los asistentes a este ciclo de charlas de Mundo Agro 2021. Quiero también recordarles que al final de cada jornada siempre contaremos con este bloque para que puedan quedarse siempre hasta que concluya. Bien, vamos ya a avanzar justamente con alguien que les mencioné en un principio, es socio estratégico y está presente en esta versión 2021 que apoya a Mundo Agro. Me refiero a Sokimich. La ineficiente distribución en el perfil de suelo, la percolación profunda y la evaporación son pérdidas que afectan la productividad e impactan en la rentabilidad sustentable del negocio. Ultrasol ProHydric, fertilizante soluble con efecto higroscópico y humectante 100% soluble. Su aplicación continua en los programas de fertilización permite mantener un efecto higroscópico y humectante en el suelo, reteniendo más humedad y mejorando la gestión del agua de riego. Ultrasol ProHydric permite ser responsable con el medio, economizar y mejorar la nutrición de los frutales. Ya vamos terminando esta primera jornada de 4. Como saben, la información está en pantalla, también está en la página web de Mundo Agro para que puedan acceder ahí también al programa con interesantes invitados y temáticas que a ustedes les interesan. Es momento de concluir. Julio, ¿algunas palabras? Bueno, muchas gracias por estar conectados hoy día. Ha sido una jornada, una primera jornada muy interesante y los invitamos a seguir conectados. Rodrigo, también tus palabras. Muchas gracias. Agradecer a todos los que han estado presentes. Ojalá que toda esta información que les hemos entregado en esta primera jornada les ayude. Inviten a otros productores, inviten a otros colegas y los esperamos en la próxima jornada. Así es, próxima jornada que es mañana, a las 17:30 horas estaremos conectados a través de esta plataforma para que avisen a todos sus amigos y compañeros también de trabajo y del rubro. Desde las 17:30, como les dije, desde Estudio Pro, la segunda jornada de este ciclo de charlas Riego Inteligente en Fruticultura 4.0, obviamente de Mundo Agro. Julio, Rodrigo, muchas gracias y obviamente nos vemos mañana. Cuídense.